propósito de Reinaldo, dice Johanna que ha pasado momentos complicados. A Reinaldo le ha pasado muchas cosas. Miren, esto de Odebrecht, intentó implicársele en el caso de Odebrecht y él dio unas declaraciones que yo pienso que le han salido cara de alguna manera. Eso de decir que él pasó por el lodo y no se ensució, eso entre sus compañeros no ha caído bien, ha caído muy mal, fueron expresiones muy feas ciertamente. Y ahora resulta que vuelve a salir su nombre dentro de las investigaciones que ha hecho una federación internacional de periodistas de investigación que operan en varios países, entre ellos en República Dominicana. Ayer la periodista Alicia Ortega hizo una presentación en el informe con Alicia que yo pienso que debe ser felicitada. Creo que un trabajo con mucha responsabilidad, muy profundo, una investigación muy amplia. Yo creo que hay que decir varias cosas de esto. Yo decía, y ustedes lo recordarán el lunes, que aquí en la República Dominicana pudiéramos tener un Odebrecht parte 2, a partir de lo que Alicia Ortega reveló ayer. No hay duda de que varias cosas deben pasar. Una, que el Procurador General de la República, para salvar un poco la imagen de la investigación y del gobierno, debería presentar renuncia en el día de hoy. Esa es una que pienso que pudiera ser algo, un acto de decencia, un acto de respeto a la investigación y a las instituciones del país, que el señor Jean Alain Rodríguez presente renuncia al cargo como Procurador General de la República. Lo que se ha demostrado en la investigación, en el informe de Alicia, y otras cosas que han ido surgiendo a través de, por ejemplo, en Miami Herald, una publicación que se llama Época, trae informaciones demoledoras sobre funcionarios de la República Dominicana. Hay informaciones muy comprometedoras de sumas de dinero que se manejaron aquí para Punta Catalina. Y saben ustedes una cosa, el funcionario del Ministerio Público de más alto nivel es el Procurador General de la República. Y ustedes habrán de recordar, porque yo lo recuerdo, que cuando se presentó la acusación con el caso de Odebrecht a los 13 imputados en principio, que fueron los que se encartaron en el expediente en la primera etapa, cuando el Procurador General de la República presentó el expediente acusatorio, una de las empresas que tenía como sujeta de lavado y de la corrupción era Punta Catalina, el Procurador General de la República, quien hace la investigación del caso. Posteriormente se entendió que eso era muy complicado porque Punta Catalina era una obra que caía en este gobierno, en esta administración, y el Procurador General de la República, con la desfachatez mayor, sin ningún tipo de explicación, elimina, le dio delete a Punta Catalina, mas sin embargo no borró los montos. Eso está ahí, porque en la suma total que sirve para explicar lo del lavado, en la suma total que se utiliza para poder justificar el monto de soborno, están las partidas de Punta Catalina. O sea, los 92 millones. No, hay más. Hay, o sea, cuando se suma todo lo que se dio, es una suma que pasa los 100 millones que se habría utilizado para soborno, y dentro de esa suma están las operaciones de transferencia que se hizo para Punta Catalina. Desembolsos hechos y considerados hoy como pago de soborno, como pago de coima, como pagos para conseguir la obra, para gestionar la obra. Me apena mucho el caso que ha trascendido de el amigo Andy Daguagre. En la investigación que presentó Alicia da la información de que él estaba cobrando unos honorarios a Odebrecht porque él le prestó un servicio, y que parte de ese dinero que se reporta, una suma de casi 5 millones de dólares, eran pagos por servicio prestado a Odebrecht. Y digo que lo lamento mucho porque resulta que para ese periodo en que él prestó ese servicio, también él era contratado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Es decir, la empresa que está comprando el producto, el servicio a una empresa internacional, también lo tiene como contratado. Y eso sí es una cosa delicada. Eso sí es una cosa sumamente delicada. Por eso me apena que esté entrampado en esto, ¿no? Yo no tenía idea, a pesar de que yo he estado manejando este caso desde hace mucho tiempo,
porque entiendo que el caso de Odebrecht es el caso de corrupción más grande que hemos tenido en la República Dominicana, y así lo entiende el Procurador General de la República, así lo entiende el sistema de justicia, así lo entiende el gobierno, así lo entiende la clase política toda. Es el caso más escandaloso de corrupción que se ha dado. Ahora, yo dije siempre, para que el caso me merezca algún grado de respeto, hay que meterlos a todos. Es a todos. A los consorciados que recibieron el dinero para repartirlo aquí en República Dominicana, pero no fue aquí. Estamos hablando de 12 países donde operó eso. En Perú, el caso que yo pongo de ejemplo, en Perú hay presos políticos del más alto nivel, en Perú hay presos empresarios y en Perú hay gente enjuiciada hasta del sistema de justicia del Ministerio Público, porque no manejaron bien el expediente, porque quisieron hacer lo que aquí en la República Dominicana se ha hecho, un traje a la medida. Y entonces, el traje a la medida se puede hacer, pero para hacer un traje a la medida usted tiene que ser un buen sastre, un sastre de experiencia. Usted no puede ser un aspirante a político con ínfula de querer ser presidente de la República sin tener condiciones para ello, porque al final va a pasar esto. Al final pasa lo que está pasando. Yo, después de verlo de ayer, y estoy basándome en el informe de Alicia, yo tengo documentos aquí igualmente comprometedores de otras publicaciones que he estado recabando, que se han hecho en las últimas horas, que es lo que me permitió a mí decir aquí el lunes y decir en proceso el domingo, la magnitud de esto. ¿Y saben por qué se está sabiendo esto ahora? Para que la gente tenga una idea de por qué ahora. Esto se está sabiendo ahora porque en el Departamento de Operaciones Estructuradas que operó en Brasil, que lo creó el señor Odebrecht, el presidente de la compañía, cuando ese departamento se crea y cuando se hace el acuerdo con la justicia de los Estados Unidos, de Suiza y de Brasil, ¿qué cosa pasó? No había todavía la clave para poder obtener las informaciones encriptadas. Ellos crearon un sistema de información, el señor Marcelo Odebrecht, él personalmente, que lo han definido como un genio, un hombre sumamente inteligente, que no compartía mucho, sin embargo, con los representantes de los países donde se hacían estas operaciones. Era un hombre distante, vivía en su apartamento tranquilo, no era un hombre de mucho juntarse con nadie. Estaba pensando casi siempre, manejando situaciones. Pues este señor creó ese departamento de operaciones estructuradas, creó un sistema de comunicación encriptado donde era imposible prácticamente conocer de las comunicaciones, de los nombres, de las operaciones, de las transferencias que se hacían, y ese departamento con 14 ejecutivos, cuando explota el caso de Odebrecht en Brasil, entonces el departamento mandó de vacaciones a sus 14 ejecutivos, se fueron de Brasil para obstruir el proceso de investigación, para que no dieran información sobre lo que ellos conocían. Cuando se hace el acuerdo entre Brasil, Suiza y Estados Unidos para pagar Odebrecht una suma como indemnización, entonces el acuerdo se hace, pero todavía no se había descifrado la clave, el código para poder abrir las comunicaciones que estaban encriptadas y que era lo que servía de base para poder establecer cómo Odebrecht mandaba dinero a diferentes países, a diferentes políticos. Chaplin, el caso de Chaplin, es un político de la República Dominicana que habría recibido dinero como soborno. El caso de Chacabana que yo estaba mencionando, el caso de Bulldozer o Tractor, la Madán, la Reina, que yo mencioné. Casa 1, Casa 2. Casa 1, Casa 2. Eso era para República Dominicana. Es decir, en el capítulo República Dominicana hay más de 20 seudónimos o code name, como dicen ellos, código de nombre, que eran la manera de recibir los sobornos que se enviaban a República Dominicana para la clase política, para congresistas, para funcionarios de la República Dominicana. Entonces, el Departamento de Operaciones Estructuradas tenía la clave, que es bueno decir para que la gente sepa, no necesariamente o no realmente el beneficiario sabía que tenía un código o tenía una clave mediante la cual en Odebrecht lo identificaban. No lo sabían. Usted aquí en República Dominicana es, por ejemplo, fulano de tal, Juan Pérez. Usted es jefe de la Comisión de
de presupuesto de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, o usted fue ministro de Hacienda aquí en República Dominicana, o ministro de Finanzas, como se llamaba, secretario de Finanzas, y usted recibe un coima, estoy poniendo un ejemplo, usted recibe un pago, una transferencia, pero usted, que es fulano de tal, que usted dio una cuenta, usted dio un número de cuenta en un banco extranjero para que le haga esa transferencia, en el Departamento de Operaciones Estructuradas, según después de haberse descifrado todo, se establecía que usted se llamaba para ellos, por ejemplo, el boticario. No, Licey Escogido, que aparece. Hay uno que se llama Licey, hay otro que se llama el boticario, aparece también. Sí. Hay uno que se llama Escogido, hay uno que se llama el Árabe, hay uno que se llama el León. Todo eso está ahí. Entonces, resulta que usted había dado ese nombre, esa cuenta en ese banco, pero para el Departamento de Operaciones Estructuradas, ellos decían, vamos a transferirle $415,000 al Licey, a República Dominicana. Para hacer más fácil la operación, compraron un banco en unas islitas en Antigua. Compraron un banco, Odebrecht compró un banco. Una asociación de malhechores. ¿Sí? Eso era así. Y entonces, todo eso se hizo desde Odebrecht. Ahora están saliendo ya las claves, las operaciones transparentes. Ya se sabe de las claves. Yo tengo que esperar a que se conozcan de los nombres. Cuando aquí se conozca, por ejemplo, de quién hablábamos cuando se menciona este Codenay o el seudónimo, entonces sabremos que a Juan Pérez, y Juan Pérez es un ejemplo que pongo para no mencionar el nombre de nadie, entonces ya sabremos que a Juan Pérez, que fue en la administración X, tal cosa, le transfirieron un monto de 2 millones de dólares, de 5 millones, de $1 millón, de $800,000, y habría que preguntarse entonces, ¿qué servicio prestó Juan Pérez a Odebrecht para haber recibido como pago $1 millón? Exacto. Pues por eso es que digo que bueno, esa es una de las empresas que se menciona ahí. Por ejemplo, la Conanza, hay dos empresas que se mencionan que son del empresario Ángel Rondón. Una de ellas es Conanza y otra es Lanshan. Hay establecido un monto de más de $30 millones que se habrían hecho transacción con esa empresa o pago de esa empresa utilizando también el mismo procedimiento de seudónimo para pagar a personas en la República Dominicana. Esas son transferencias internacionales que se hacían desde allá para ser pagados aquí. Odebrecht le pagaba a la empresa hacía pagos aquí. Entonces, esa es la razón por la que yo contaba aquí que al señor Ángel Rondón y al representante local de Odebrecht, que creo que sigue siendo Marcelo Hock, deberían tener la información ahora, después de liberada la información, después de haberse descubierto el procedimiento para liberarla, porque, repito, estaban encriptada la información mediante un sistema que Alicia mencionó ayer, no lo recuerdo, estaba buscando aquí cómo se llama el sistema que ellos utilizaron para lograr que las informaciones no fueran de fácil acceso para la investigación que hacía Estados Unidos, Suiza y Brasil en su momento. Lo veré más adelante, pero hay un sistema, un programa especial para proteger las informaciones, que es lo que no había permitido que pudiera saberse todo este tipo de cosas que hoy estamos sabiendo. A partir de esto, yo creo que algo queda claro. Por ejemplo, aquí, los registros filtrados revelan pagos ocultos en toda la región que se extienden mucho más allá de lo que se informó públicamente, que incluye más de 39 millones en pagos secretos de Odebrecht realizado en la realización con la gigantesca central eléctrica de carbón Punta Catalina de República Dominicana. 2 investigaciones oficiales sobre el proyecto que informaron que no encontraron faltas de conducta, no mencionaron estos pagos. Se está hablando de que la comisión que creó el presidente de la República para hacer la investigación, para determinar si se obró transparentemente con la contratación y construcción de Punta Catalina, fue buena. La comisión integrada por gente muy prestante de la República Dominicana dijo que sí. Sin embargo, esto que estoy leyendo, que es un informe estos son informes que se publicaron en Miami Herald y en el Nuevo Herald. Esto que estoy leyendo no es del informe de Alicia, esto que estoy leyendo son informaciones publicadas en estos medios norteamericanos, y entonces ahí se establece que esos 39 millones no fueron registrados, no fueron reportados en el levantamiento que hizo esa comisión designada por el presidente de la República. 17 pagos por un total de más de 3 millones relacionados con un gasoducto peruano. Entre los programados para recibir el pago se encontraba una compañía propiedad de un político peruano.
en una grabación no relacionada emitida recientemente para una estación de noticias local. Y así va detallando las cosas que se dieron en cada país. Lo que ocurrió en República Dominicana con Punta Catalina, pienso, es la situación más complicada porque resulta que el sometimiento que se ha hecho es por 16 obras. Odebrecht construyó aquí en República Dominicana o consiguió contratación para 17 obras, incluyendo Punta Catalina. El sometimiento que se hace, la investigación que se hace, es una investigación que tiene un inicio y un término. El periodo bajo investigación es desde el 2001, desde 2001 al 2014. La gente tiene derecho a decir, bueno, pero ¿por qué paramos si hay corrupción durante todo el tiempo? La gente tiene derecho a preguntarse eso, pero bueno, se puso un tiempo. Y resulta que desde el 2000 hasta el 2014 hay sumas de dinero no explicadas que se dieron, según la investigación que ha salido, para el tema de Punta Catalina. Evidentemente que esto es una situación muy complicada, que es una situación que obliga al gobierno, que obliga al procurador. Yo digo, quizás la salida más corta y la más honorable es que el Procurador General de la República presente renuncia del cargo. Creo que sería lo más explicable y lo más tranquilizador, y que se inicie un proceso de investigación adicional o que el gobierno a través de alguna instancia responda a este tipo de cosas, porque no es cómodo. Yo he defendido Punta Catalina y digo que hasta este momento no tenía información de que se habría utilizado dinero como soborno para la construcción o para la adjudicación de Punta Catalina. Hasta que esto surgió o hasta que estas informaciones no se han liberado, yo no tenía informaciones, y digo, debo confesarlo públicamente porque yo le he dado seguimiento al tema, he visto lo que ha ocurrido en otros países, he visto el acuerdo que hizo Odebrecht con Estados Unidos, con Suiza y con Brasil, conozco el acuerdo que hizo Odebrecht con la República Dominicana, conozco todo lo que me ha sido posible conocer del caso, y hay algunas cosas que no me han cuadrado nunca. Yo no entiendo por qué el Procurador General de la República pide un permiso al juez, autorización para ir a investigar, a interrogar a los ejecutivos de Odebrecht que estaban en Brasil y que tuvieron que ver con República Dominicana. ¿Por qué le dan el permiso para hacerlo y por qué no va? ¿Por qué no quiso investigar? ¿Qué razón lo movió? No lo sé. Igual no sé por qué la investigación no fue mucho más profunda. Igual no sé por qué, si el Procurador General de la República entendía en principio que Punta Catalina estaba dentro de las obras sobre las que se había cometido actos de corrupción o soborno, ¿por qué no profundizó en eso? Tampoco lo sé. Ahora lo que sé es que hay un tema muy delicado, muy complicado para el país, que necesita ser explicado. Bueno, sin duda es que la revelación de las informaciones, Drowsy se llama el sistema de encriptado Drowsy, exactamente, gracias. Exactamente. Ese sistema, para ocultar los nombres. Ese sistema es el sistema que adoptó el Departamento de Operaciones Estructuradas bajo la dirección directa, personal de Marcelo Odebrecht, que luego lo dirigió en Miami otro ciudadano en el que él delegó, y ese sistema era el que permitía hacer ese tipo de transacciones. Óigame un detalle interesante. Había figuras tan cuidadosas, bueno, le explicaron a cada uno de los beneficiarios, no, esto es seguro, hay este procedimiento, pero había figuras tan cuidadosas de las que recibían dinero, de las que recibían coima, pago de soborno, que en algunos casos la cuenta tenía que ir a 3 bancos. O sea, había 3 saltos porque no era una cuenta para ir directamente al banco tal, no. Eran tan cuidadosos tratando de que no se supiera de que estaban tomando dinero de corrupción, que tenían cuentas que daban 3 saltos y 4 para llegar finalmente a la cuenta de donde ellos retiraban el dinero. Wow. Gente de República Dominicana, eso hacían. Entonces pienso, es una oportunidad para nuestras autoridades, este caso de Odebrecht. Si hay ahora 40 millones, son 39.500 y pico, 40 millones de dólares que se volaron. O sea, lo que dice la investigación es que se voló todo el proceso de Punta Catalina. O sea, esas documentaciones todas fueron voladas por las autoridades dominicanas al momento de presentar acusaciones y de identificar
en cuáles obras se había otorgado sobornos en la República Dominicana para lograr esos contratos. Si están esos 40 millones de dólares, indudablemente que el monto presentado por las autoridades dominicanas no es el monto real, porque no es posible. Pero ahora las autoridades tienen una oportunidad, como usted decía, o el Procurador General de la República renuncia o debe convocar en las próximas horas una rueda de prensa para iniciar o empezar una nueva investigación de este caso, porque eso no puede quedarse así. Cuando a los dominicanos se le preguntan, primero de si creen en el proceso llevado a cabo por las autoridades en el referente al caso de Brecht, quizás 9 de 10 le digan que no confían, por no decir los 10, por la forma y por cómo sabemos que se manejan las cosas en nuestro país. Se menciona al señor, al economista Andy Dawarre, también se mencionan funcionarios de este gobierno. Tendrían que estar las pruebas para realmente imputarlos y señalarlos en el caso y que sean sometidos a la justicia. Hubo una comisión, ¿recuerdan la comisión de notables? Donde hubo empresarios importantes de nuestro país y personas relevantes del país que integraron esa comisión, donde se determinó que no hubo sobornos en la termoeléctrica de la planta Punta Catalina. ¿Qué pasó con esa comisión? Esa comisión fue engañada, estuvieron ahí solo para prestar su imagen, conocieron la investigación realizada, fueron engañados. Esas personas que fueron parte de esa comisión deben estar preocupadas a partir de la revelación de estos documentos, porque pudo haber sido utilizada su imagen y su figura de honorabilidad y de personas serias de nuestra sociedad para avalar una situación como esa de Punta Catalina, que sin duda le hace un daño importantísimo a la imagen del gobierno del presidente Danilo Medina. Entonces, pienso que el presidente debe estar muy interesado también en que se haga una investigación de este caso y de esas revelaciones que pueden continuar. Faltan más informaciones y faltan más detalles. Decía doña Alicia Ortega anoche en su programa que son más de 13,000 documentos de donde se han sacado estas revelaciones y estas informaciones referentes a la República Dominicana. Entonces pienso que el gobierno debe estar interesado en que se aclare toda esta situación referente a Punta Catalina, que todavía que es un proyecto importantísimo para nosotros, para los dominicanos, por la inversión y por lo que todavía dice Odebrecht que se le debe. Hay un proceso judicial abierto donde Odebrecht demanda del gobierno dominicano 700 millones de dólares adicionales a Punta Catalina, que ellos entienden que ese dinero debe pagársele. Hay una litis, hay un proceso que se va a conocer, creo que en la ciudad de Nueva York. Esto debe ir un poco, esto no debe quedarse así hoy y no debe dejarse en letras muertas o solo presentado como un tema de investigación periodística, no, debe haber una reacción de las autoridades dominicanas, en este caso del Ministerio Público, para que los dominicanos terminemos creyendo que realmente lo que se dijo en principio de Punta Catalina, esa fue la verdad y no esta, la que estamos viendo a partir de este momento y a partir de esas revelaciones de ese consorcio de periodistas de investigación. Hay una información adicional de la que se han publicado allá, de la que ha publicado esta entidad que se llama Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Hay una nota dentro de los aportes que ellos hacen para que la gente comience a entender lo que ocurría con Odebrecht. Dice que las filtraciones también dejan al desnudo el rol que jugó el mundo oscuro de las finanzas offshore, que fue el que hizo posible el funcionamiento de la oficina de soborno de Odebrecht. Si bien los beneficiarios de los sobornos eran casi todos de Latinoamérica, los pagos invariablemente se canalizaban a través de una secreta red de empresas y cuentas fantasma en paraísos fiscales. Esas turbias entidades offshore
canalizaban cientos de millones de dólares en pago secreto a través de empresas y bancos en países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, China, los Países Bajos, los Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Antigua y Barbuda. En un caso, los pagos pasaron de Odebrecht a una empresa radicada en Bahamas y de ahí a una con domicilio en República Dominicana, que luego compró, eso es el caso de Andy, un departamento de $2 millones en el centro de Manhattan. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se hacía. En total, según datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre el año 2001 y el año 2016, la empresa Odebrecht pagó más de $788 millones en concepto de sobornos que le reportaron unos 3.300 millones en ganancias mal habidas. Es decir, ellos pagaron 788 millones, que es lo que han admitido, Odebrecht admitió haber pagado en 12 países en ese periodo, un monto de 788 millones en soborno, y reportaron beneficios de 3.300 millones. Digo yo ahora lo siguiente. Comprobado el hecho de que Odebrecht ha mentido a República Dominicana, comprobado el hecho de que Odebrecht ha faltado a lo que establece el acuerdo que firmó con República Dominicana para pagarle la suma de 184 millones para República Dominicana desistir de una persecución judicial, ¿qué espera el gobierno dominicano para denunciar el acuerdo, para pedir que el acuerdo sea anulado, para acogerse a una cláusula del contrato del acuerdo que dice que por un asunto de falsedad o de obstrucción de justicia el acuerdo quedaba sin efecto? ¿Qué esperamos nosotros para obligar a que eso se haga? ¿Qué esperamos nosotros para llamar al señor Ángel Rondón, por ejemplo, que debe tener las informaciones de estos códigos, y decirle, vamos a acordar con usted para que revele quiénes son, y vamos a negociar esto, y diga quiénes son? Pues digo, me estoy yo poniendo en el lado de los que quieren justicia, ¿verdad? Queremos justicia, queremos saber quiénes son, cuántos fue que cogieron, porque ahora resulta, y esto da risa, ahora resulta que los que han mandado a juicio son 6, y entre los 6 que han mandado a juicio no hay ningún diputado. Ahí no hay diputado. Entonces nunca ha pasado ningún proyecto por el Congreso, por la Cámara de Diputados. Hay un senador que es Tommy, un solo, como que un solo senador aprueba un proyecto. Un solo senador. ¿Quién puede creer en esto? ¿Quién puede creer en esa vagabundería que se ha armado como expediente? Eso es una perversidad lo que se armó. Entonces, pero yo digo, las cosas que se hacen, algún día se saben. La perversidad tiene límite, tiene límite. Eso no llega al infinito, tiene un límite, tiene un tiempo. Y usted, si quiere hacerlo bien, usted lo hace bien. Pero cuando no hay deseo de hacerlo bien, usted lo hace a su manera, a su modo. Pero todo tiene un precio. Así es que el país que no pierda la esperanza. Nunca perdamos la esperanza, porque hay siempre alguien que está velando porque las cosas se hagan de la mejor manera posible. A algunos nos cuesta, ¿verdad? Cuesta, porque hay gente que lo que quiere es que usted se calle, que este tipo de cosas no se trate, que no se diga, porque eso le incomoda. Pero lamentablemente hay que decirlas. Pues